verso se llama Tres tormentas de arena en el desierto y no voy a introducir la introducción porque no tiene sentido. El lector que navegará en las dunas de este desierto recuerda, parafraseando al gran Alfonso Reyes, que te acercas a la región más transparente del alma y que nada es más engañoso que lo prístino, la terrible claridad que ciega oculta en su resplandor espejismos y oasis. Sobre esa arquitectura de la levedad transcurre la memoria de un relato escurridizo y acronotópico. El tiempo y la geografía son asimilados por la marea traslúcida que bulle de la tierra hacia arriba. Una vez que se pretende fijar su materialidad, pierde su esencia relativa, pre-bactiniana e einsteiniana del espacio y el tiempo. Aparecen fracturas, rechinantes estandartes que algo han de significar. Un eclipse de arena será por hipérbole, me robo ahora el azoro de Lezama, la noche cerrada en cualquier aldea del mediodía del mundo. Estos son por tanto tres relatos o uno que pueden haber sucedido en cualquier parte o estar sucediendo ahora o sucederán mañana. Pueden leerse literalmente, disfrutando su historia o establecer caprichosas hermenéuticas. Hay estrellas polares, guías de navegación, pero la cúpula celeste es rota e inquieta. Por ese vapor de arena que cuece el sol su fiebre de oro, ascienden las palabras en apretado río en pantalla holograma, sobre la que se proyectan múltiples interpretaciones. Hay que notar que entre sus líneas se posan cóndores sobre minaretes, los niños juegan rayuela, ese dantesco pasatiempo al que otros llamamos tejo, y los poetas del Islam remontan el Guadalquivir. Como es un libro de inspiración oriental, conjurado a la sombra de tres versos de Khayyam, el más occidental quizás de los poetas persas y junto con Saadi, Rumi y Hafiz de los más universales, habría que advertir también, como Borges recuerda, hizo Gibbon en Declinación y Caída del Imperio Romano, que su orientalismo busca fluir con naturalidad, sin imposturas. No es estridente, modernista, exótico, aunque se advierte empatía al tejer entre sus versos rimas de Darío, pero evitando en lo posible el excesivo color local. Tampoco, como en el Alcorán, hallarás aquí camellos. No quisiera soslayar que, aún antes de haber partido, estos viajes son definidos como naufragios, y que la voluntad del navegante está trastornada por sus circunstancias, ni que como todo poema se levanta sobre una estructura utópica, una Babel existencial, habitada por una superrealidad donde todos los tiempos y espacios convergen. Asomarse a estos textos líricos es observar el mundo desde una celda panóptica. Su magia está en lo traslaticio, su intangible oblicuidad. Los náufragos del desierto de Singonia Singón, cuidadosamente editado por Vaso Roto, con aroma a pastel de jengibre acabado de hornear, soy de los que vuelo entre las páginas de un libro para volar, progresa sobre una estructura aparentemente cerrada. Tres historias o relatos orientales narrados en verso. En el oráculo de la Rosa, el príncipe Khalil sufrirá una conversión en 18 estaciones. Su vía crucis, con su halo adánico, comienza en los senderos de la noche, quizás la oscura espiritual de San Juan de la Cruz. Pero es también clásica pérdida de la inocencia, desvarío, purgatorio e iluminación. El adolescente que no arranca el último pétalo guardián del espíritu, cito, cuando haga estas señales estoy citando a la poeta, que no arranca el último pétalo guardián del espíritu, se transformará en mendigo, que es mendum, hombre defectuoso, no solo un hombre pobre, cuya pobreza, quizás solo simbólica, lo lleva a convertirse en un vampiro, un adicto al amor que no sabe hacer otra cosa, de día pierde su corona, regresa a la soledad, coquetea con el recuerdo, se vanagloria de los pétalos de su nostalgia. Para escapar del feudo de su amargura, el poeta príncipe se expulsa de su infierno personal al desierto de su soledad. Los versos irán narrando esta angustia, puliendo el deseo con la sabiduría. Khalil sabe que solo en la soledad hay equilibrio, solo en el arder de los cuerpos hay intensidad, universo, plenitud. Cierro la cita. Por eso busca salir vencedor de una batalla más grave, la que comenzará en estas páginas contra él mismo. La soledad de Khalil tampoco es voluntaria. Busca esa muerte metafórica que lo aparte de la tempestad. En su ensimismamiento muerde el fruto, higo de corales carmesí. Es por tanto Gulam, virgen macho, hombre célibe, deseando el abismo, leo entre líneas la muerte, el encuentro con las huríes del día final, ese momento en que la ira de los dioses se resuelve en la danza de las huríes. Mientras tanto, un hombre doblado sobre la verdad escribe un verso que hará temblar los ojos. Ese hombre ya no es el príncipe Khalil, no es Sísifo ni rey, es un espectro sobre la cima aguarda.
hasta que pasadas las tribulaciones florece en su campiña una mujer. Es la mujer que lleva la semilla del amor. Fin de la cita. Soraya, protagonista de Campanas de la Nostalgia, será violada en el primer verso. No por bello menos repulsivo, por monstruos con rostro de hombre que roban el grito de un horror, tapan su boquita de clavel prendido y gozan del mismo gozo maldito que ilumina el rostro de Chaitán. Este demonio doméstico que la acosará hasta avanzada en la adolescencia, descubriremos más adelante que tiene en su origen el rostro de su padre, quien, bajo el aterrador silencio de la complicidad, clava la punzada del asco en la grieta que conduce al alma. Su historia dará una visión prismática a esa trilogía de la pérdida de la inocencia y la experimentación del sentido de culpa clásico que mueve a los sujetos poéticos de este libro. Si Khalil lucha contra los demonios en su coming of age, Soraya, princesa marcada etimológicamente, será víctima de esa perversidad masculina que Khalil intenta controlar y en su angustia se pregunta cómo despintarse los labios de la carne mordida, cómo repeler al sátiro que mora en el hombre. Cierro la cita. El espectral Khalil, que busca angustiado el amor puro y virginal de las huríes, tendrá mucho en común con la torturada Soraya, que danza en la tarima para fugarse de sí y arrancar los clavos empotrados en la carne de su memoria. Ambos buscarán la soledad del náufrago, pero no como condición, sino como medio para liberarse, rebelarse contra el destino. El asco que sienten Khalil y Soraya por sus cuerpos será un componente catalizador de esta tragedia humana. A ambos los acompañará el silencio en la travesía interior. Ambos relatos poéticos seguirán estructuras comunes: las visiones de Khalil con las huríes, el encuentro de Soraya con un ciego sabio, que ella recuerda es el primer hombre que no la mira, es el primer hombre que la ve. Serán facilitadores para la progresión dramática. Río Escondido, que es la tercera parte del cuaderno, introduce un tercer sujeto poético, Basim, que habita un pueblo del árido día y que mientras vigila el sueño de un reptil, se pregunta qué sentirá ella al abandonar la cola o una pata para despistar al enemigo. ¿Será eso como huir de uno mismo para huir del peligro? Una pregunta que cierra el ciclo de las tragedias, inaugura el motivo de todas las iluminaciones. Estos seres camaleónicos naufragan en el desierto del alma mientras huyen de su propia condición humana. Tampoco Basim está solo. Su ensimismamiento lo padece acompañado de su madre, una Penélope que no deshace la larga manta que día a día teje en silencio. Todavía cree en el amor, en el arrebato del corazón que florecido se llama Basim. Un hombre arde en el recuerdo de su madre. Basim juega, salta la cuerda, grita rayuela, cae y se levanta. Lanza otra vez el hueso del dátil e intuye que la vida se vive a saltos. Pequeño acróbata de los abismos. Fin de la cita. Si Khalil y Soraya realizan peregrinajes simbólicos, Basim se escapará a los mares del sur. Un poema escrito por su madre le revelará ese amor compartido que edípico reclama Basim para sí solo. De nuevo, la historia de Basim, colofón de este libro, nos obliga a una nueva lectura de las historias que le anteceden. Como en ellas, es la tragedia existencial, la búsqueda de un amor utópico y liberador, el leitmotiv de su viaje. Aunque este libro se presente en el prólogo de Sergio Ramírez como apuntado en la maravilla insondable de la soledad, cito a Sergio Ramírez, yo diría que lo que realmente resalta es la angustia de sus personajes por salir de esa solitud o reclusión involuntaria. Es una diferencia entre soledad y solitud, que sufren como una penosa enfermedad. Más que la búsqueda de su soledad, de lo que se trata en estos versos es de romper la cárcel del aislamiento y luchar por recuperar la existencia. Como en otras obras de Singonia, la existencia es como caminar por una cuerda floja y la lucha es lo que mantiene al hombre en equilibrio sobre la cuerda. Son palabras de ella que cito. Que no son palabras poéticas, son palabras de una entrevista que a lo mejor ella no recuerda que ha dado, ¿no? Pero que yo me he escuchado. También, ¿por qué no? Lo que nos mantiene cuerdos. O sea, yo escuchando su respuesta de caminar sobre la cuerda, la lucha de esa existencia, caminar sobre la cuerda, pensaba también que la lucha es lo que nos mantiene cuerdos, ¿no? O sea, nos mantiene un poco agarrados a la vida. Por eso pienso que es un libro espiritual, humano y crudamente terrenal que trata de sujetos poéticos más o menos comunes, obligados a padecer su extraordinariedad sin llegar a elegir alguna senda mística. El sufrimiento puede continuar latente, pero al final de cada relato lírico, los personajes encontrarán sus recompensas en el amor.
Khalil, cito, besa los pies que sostienen el mundo, los frágiles, eternos dedos del amor, se une al tallo, entrega su linfa libre, nutre de toda su existencia a su rosa blanca. Ese es el final de la historia de Khalil. Soraya sigue el latido hipnótico de sus párpados al deslizarse por el borde del puente, escucha el latido de su pecho, a destiempo el latido discordante de la vida. Y hace una pausa para inmediatamente escuchar, como si se tratase ella misma de la novia elegida del rey Salomón, como en una iglesia de Oriente las campanas golpean el vientre del cielo. Un tañido sensual contra la cópula del vientre quizás trae algo matrimonial de rebote en el viento. Y Basim, peregrino en Al-Andalus, se arrodilla frente al altar de la Concepción, de nuevo un gesto gestacional, mientras grano por grano desteje la larga manta, cierro la cita, de su madre, libera a la mariposa atrapada en el desierto. Son desenlaces liberatorios, puntos finales que niegan la soledad. Otra lectura, ahora sí más personal, siguiendo esas fracturas de que hablaba al principio, esos guiños recatadamente dispersos, me obliga a bojear estos relatos poéticos como a rayuela de Cortázar, buscando hilos que flotan ingrávidos. Aquí los tiempos se trastornan, las historias se mezclan, entran unas en otras como esas deliciosas matrioscas de mi infancia soviética, multípara artesanía de lo lúdico, para luego quedar selladas como labrados huevos Fargué, escudriñando por su superficie de duro encaje. No hay tiempos, ya lo he dicho, Soraya puede cargar su origen oriental, prostituyéndose en algún pueblo del altiplano, a la sombra de las alas extendidas de un cóndor, ser la mujer que libera a Khalil, liberarse ella misma con cada orgasmo de la almádena golpeando contra el vientre del mundo. Siempre he pensado que el vientre de una mujer es más poderoso que una mezquita. ¿No es acaso una iglesia la novia que espera? Y tejer una manta con esa obsesión arácnida que tienen las mujeres más fuertes, las que más aman, para caldear su soledad mientras regresa el casto amante. Y que el edípico Basim, enamorado de su madre innombrada, remonta el Guadalquivir, libera su alma en la región mozárabe, mientras por sus venas corre la sangre de Soraya y de Khalil. Pero esto, como decía, es pura imaginación mía, escritura que rueda paralela, la de la memoria, la del deseo del lector, que pone un punto agotado y olvida, para poder regresar a leerse estos romances orientales con la misma fascinación que la primera vez. Gracias. So